Un dueño de rancho se aventuró en la naturaleza salvaje, buscando su ganado perdido en una mañana con niebla, diciéndole a su familia que volvería al anochecer. Pero nunca regresó a casa, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un perro pastor leal que se negaba a dejar la puerta del rancho. Pero 8 meses después, ese mismo perro pastor aparece repentinamente en la puerta de la familia, llevando algo en su boca que hace que a todos se les hiele la sangre y cambia toda la investigación. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. La bruma espesa se desplegaba como un manto fantasmal sobre los campos del Rancho Blanco cuando Fernando Vidal se sirvió la primera taza de café de la mañana. El aroma del líquido caliente se mezclaba con el del pan recién horneado en la cocina rústica que había sido el corazón de la propiedad por 3 generaciones. Han desaparecido 5 ovejas en la zona norte, junto al barranco de las Agujas, explicó Fernando mientras untaba meticulosamente una rebanada de pan con aceite de oliva extraído de los olivos centenarios de su propiedad. Voy a buscarlas antes de que anochezca. Seguro que se han metido en algún recoveco huyendo del lobo. Isabel, su hija, levantó la mirada de los papeles que revisaba con el ceño fruncido. A sus 45 años, había desarrollado el mismo gesto de preocupación que su madre Carmela solía mostrar cuando Fernando anunciaba sus expediciones a las zonas más remotas del rancho. «Papá, esa zona es peligrosa, sobre todo con esta niebla. ¿Por qué no esperas a que Miguel pueda acompañarte este fin de semana?» Fernando esbozó una sonrisa tranquilizadora mientras se ajustaba la chaqueta roja de lana, desgastada por los años, pero imprescindible en sus salidas al campo. Las arrugas alrededor de sus ojos azules se acentuaron, testigos de 70 años contemplando el implacable sol de Teruel y las tormentas más severas que la sierra de Albarracín podía ofrecer. «Llevo recorriendo esos montes desde antes que tú nacieras, hija. Además, llevo a Duna conmigo. Estaré de vuelta para la cena, te lo prometo». Como si hubiera entendido que hablaban de ella, Duna, la perra pastora collie de Fernando, se acercó meneando la cola. Sus ojos inteligentes pasaron de Fernando a Isabel, como evaluando la tensión entre padre e hija. Fernando se inclinó para acariciar el suave pelaje de la perra, tomó su bastón de caminante y su vieja escopeta. Con un gesto de despedida, salió por la puerta trasera de la cocina, adentrándose en la neblina con paso decidido a pesar de la leve cojera en su rodilla derecha. Duna corrió adelante, perdiéndose rápidamente entre la bruma, aunque su silueta rojiza y blanca aparecía intermitentemente como un fantasma jugando al escondite. Isabel permaneció en el umbral, observando cómo la figura de su padre se difuminaba hasta convertirse en una mancha rojiza que finalmente fue engullida por la niebla. Una sensación incómoda se instaló en su estómago, pero la apartó con determinación. Su padre conocía estas tierras como la palma de su mano. Cuando el reloj de la sala marcó las 8 de la noche y Fernando no había regresado, aquella sensación incómoda se transformó en un nudo asfixiante. Isabel recorrió el pasillo hasta la entrada principal por enésima vez, abriendo la puerta para escudriñar la oscuridad. La niebla persistía, ahora mezclada con la negrura de la noche sin luna, creando una cortina impenetrable. A las 9, Isabel llamó a los vecinos más cercanos. A las 10, tras confirmar que nadie había visto a su padre, contactó con la Guardia Civil del puesto de Albarracín. Lo más inquietante era que Duna tampoco había regresado, algo completamente inusual, pues la perra siempre volvía al rancho, incluso si Fernando se retrasaba. «Mi padre conoce perfectamente estas tierras, jamás se perdería», insistió Isabel al sargento Martínez, un hombre de mediana edad con rostro curtido y mirada analítica que tomaba notas en la cocina del rancho.
Algo ha tenido que pasarle. Aquella misma noche se organizó una primera batida con los vecinos de los pueblos cercanos, equipados con linternas que dibujaban conos de luz amarillenta en la niebla. Sus voces llamando a Fernando resonaban en el valle con un eco fantasmal que solo intensificaba la sensación de desamparo. Miguel y Carmen, los hijos adolescentes de Isabel, esperaban en la casa. Carmen lloraba silenciosamente mientras Miguel, intentando mostrar una fortaleza que no sentía, la rodeaba con el brazo. El abuelo conoce estas montañas mejor que nadie, repetía el chico, con una convicción que no lograba ocultar su temblor. Seguro que ha encontrado refugio en algún sitio y espera a que amanezca. Al amanecer, con la llegada de más guardias civiles y voluntarios, la búsqueda se intensificó. Un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona, su ruido mecánico rompiendo el silencio de la sierra mientras equipos de rastreo con perros entrenados seguían el posible camino que Fernando habría tomado hacia el barranco de las Agujas. Lo único que encontraron aquel primer día fue el rastro de Fernando que se adentraba en dirección al barranco, pero se perdía inexplicablemente en un punto donde el terreno se volvía rocoso. No había señales de las ovejas que había ido a buscar. La primera noche sin noticias, Isabel apenas pudo dormir. Colocó una potente luz en el porche, como hacía su padre cuando alguno de ellos se retrasaba, con la esperanza de que pudiera guiarlo de regreso. Pasada la medianoche, cuando el silencio envolvía el rancho y solo se escuchaba el ocasional ulular de una lechuza, un sonido diferente rasgó la quietud. Un aullido distante cortó el silencio de la madrugada, haciendo que Isabel se levantara de sobresalto. No era un lobo, ella reconocería aquel sonido en cualquier lugar. Era Duna, y el desespero en su llamado sugería que la perra había encontrado algo en las profundidades de la noche montañosa. El aullido de Duna resonó en la oscuridad como una señal de esperanza. Isabel, con el corazón acelerado, corrió hacia el teléfono aún vistiendo su ropa de dormir. Eran las 4:30 de la madrugada cuando marcó el número del sargento Martínez. «Ha vuelto Duna, o al menos la he escuchado», exclamó Isabel, su voz entrecortada por la emoción. «Si ella está viva, mi padre también puede estarlo». El amanecer trajo consigo una imagen que quedaría grabada en la memoria de Isabel para siempre. Desde la veranda del rancho, distinguió una forma familiar arrastrándose por el camino de tierra. Era Duna, casi irreconocible bajo una capa de barro seco, avanzando con dificultad hacia la casa. Isabel corrió hacia la perra, cayendo de rodillas para abrazarla, mientras Miguel y Carmen salían precipitadamente de la casa. Duna apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo tembloroso mostraba cortes en las patas y su pelaje estaba enmarañado con ramitas y barro. Don Pascual, el veterinario local que acudió tras la llamada urgente de Isabel, examinaba cuidadosamente a Duna en la cocina del rancho. Sus manos arrugadas limpiaban con delicadeza los cortes mientras observaba al animal con expresión pensativa. «Ha recorrido mucha distancia y ha luchado por volver», comentó el veterinario, aplicando un ungüento en las heridas. «Es como si hubiera intentado buscar ayuda. Estos cortes no son de una caída. Ha estado moviéndose entre rocas afiladas durante horas». Tras unas horas de descanso y alimentación, el comportamiento de Duna cambió drásticamente. La perra, antes exhausta, comenzó a mostrar una inquietud inusual, yendo repetidamente hacia la puerta, arañándola y mirando a la familia con una urgencia casi humana. La Guardia Civil intentó utilizar a Duna como guía, esperando que los llevara hasta Fernando. Sin embargo, una vez en la base de la montaña, la perra parecía confundida, tirando de la correa en diferentes direcciones, como si no pudiera decidir qué camino tomar. Esa tarde, una reunión de emergencia se llevaba a cabo en el puesto de la Guardia Civil. El sargento Martínez marcaba con un prominente X rojo
la ubicación donde acababan de encontrar la escopeta rota de Fernando cerca del precipicio conocido como el Mirador del Águila. Con base en la ubicación de la escopeta, debemos considerar la posibilidad de una caída, explicó un especialista en rescate de montaña a los voluntarios reunidos. El terreno es extremadamente traicionero en esa zona. Isabel sostuvo la escopeta quebrada de su padre, sus dedos temblando al recorrer la madera agrietada y el cañón doblado. Este objeto, tan familiar, ahora convertido en un presagio sombrío, le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna. En la veranda del rancho, bajo el cielo del atardecer, el sargento Martínez hablaba con Isabel en voz baja. Tenemos varias hipótesis, pero sin más pistas, no podemos descartar ninguna posibilidad. Miguel, pasando cerca de dos guardias civiles que conversaban en voz baja, se detuvo en seco al escuchar la palabra suicidio. Su rostro juvenil se contrajo en una mezcla de dolor e indignación mientras apretaba los puños. Mi padre jamás se suicidaría, sentenció Isabel con firmeza cuando un periodista local insinuó esa posibilidad. Tenía proyectos, quería ver crecer a sus nietos. Alguien tiene que saber qué le ha pasado. Duna permanecía echada frente a la puerta del rancho mientras caía la noche, sus ojos fijos en el horizonte montañoso, negándose a entrar incluso cuando comenzó a lloviznar. Una semana después del desaparecimiento, la sala del rancho se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Calendarios de búsqueda, mapas topográficos y listas de contactos cubrían las paredes, testigos silenciosos de la nueva y dolorosa rutina que la familia había adoptado. Isabel finalmente logró convencer a Duna de que entrara para refugiarse de la tormenta que se intensificaba. En ese preciso momento, el teléfono sonó con un timbre que pareció más estridente de lo normal en el silencio nocturno. Era el sargento Martínez, y las noticias que transmitió hicieron que la sangre de Isabel se helara en sus venas. Unos excursionistas habían encontrado un refugio improvisado en una cueva distante, y entre los objetos abandonados estaba un pañuelo manchado de sangre con las iniciales FV, bordadas en una esquina. El pañuelo manchado de sangre con las iniciales FV se convirtió en el primer indicio tangible de que Fernando podría haber sobrevivido, al menos durante algún tiempo, tras su desaparición. Isabel y el sargento Martínez partieron al amanecer hacia la cueva remota, guiados por guardias forestales a través de un terreno escarpado que exigía toda su concentración para no resbalar en las rocas húmedas por el rocío matutino. La cueva, situada a 8 kilómetros del Rancho Blanco, era poco más que una hendidura en la ladera de la montaña, casi invisible entre la vegetación si no se sabía exactamente dónde mirar. En su interior, iluminado ahora por las potentes linternas de la Guardia Civil, se revelaba un refugio rudimentario, restos de una pequeña hoguera, algunas envolturas de alimentos y sobre una piedra plana que parecía haber servido como mesa improvisada, el pañuelo cuidadosamente doblado. Fue un regalo de Navidad, murmuró Isabel, tocando la prenda con dedos temblorosos. Carmela bordó las iniciales ella misma, el último año que estuvo con nosotros. Los técnicos forenses trabajaban meticulosamente, fotografiando cada centímetro del refugio y recogiendo muestras en bolsas de plástico etiquetadas. El silencio profesional solo era interrumpido por el clic de las cámaras y el susurro de las bolsas de evidencia. Ya en la delegación, el análisis preliminar confirmó los temores y esperanzas de Isabel. La sangre del pañuelo coincidía con el tipo sanguíneo de Fernando, y tanto este como los otros materiales encontrados sugerían que el refugio había sido utilizado en las semanas posteriores a su desaparición. Esto indica que su padre sobrevivió al menos un tiempo después de perderse, explicó el técnico forense. Pero la pregunta sigue siendo
¿por qué no regresó al rancho estando relativamente cerca? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad renovada. Mientras la Guardia Civil ampliaba el perímetro de búsqueda con técnicas más especializadas, Isabel se enfrentaba a la creciente montaña de responsabilidades que Fernando había dejado atrás. En el despacho del rancho, rodeada de facturas, contratos y cuadernos de contabilidad, Isabel intentaba descifrar el sistema que su padre había mantenido durante décadas. Sus ojos cansados recorrían columnas de números mientras Miguel asumía tareas en el campo bajo la tutela paciente de los trabajadores más experimentados. Tu abuelo siempre decía que hay que revisar personalmente cada cerca después de una tormenta, explicaba Tomás, el capataz, mientras enseñaba a Miguel a reparar un tramo dañado del vallado. Duna había desarrollado una rutina extraña pero constante. Cada mañana subía a un pequeño promontorio en los límites del rancho y permanecía allí inmóvil durante horas, su mirada fija en una zona específica más allá del barranco de las agujas, como si esperara algo o a alguien. La presión financiera comenzaba a acumularse. En el banco local, el gerente mantenía una expresión impasible mientras explicaba la situación a Isabel. Sin una declaración oficial de ausencia, no podemos liberar los fondos ni renegociar los préstamos del rancho. Comprendo su situación, pero hay procedimientos legales que debemos seguir. Estas gestiones provocaron la primera discusión seria entre Isabel y su hija Carmen, quien encontró a su madre llorando sobre los documentos legales una noche. ¿Por qué estás firmando esos papeles?, exigió saber la adolescente con lágrimas de rabia. ¿Estás dándote por vencida con el abuelo? Isabel abrazó a su hija, sintiendo cómo sus propias lágrimas se mezclaban con las de Carmen. No me estoy rindiendo, cariño, pero necesitamos mantener el rancho a flote hasta que vuelva. Mientras tanto, Andrés Robles, un criminólogo jubilado que se había ofrecido voluntariamente para ayudar, examinaba fotografías del terreno donde Fernando había desaparecido. Un hombre con problemas en la rodilla no bajaría voluntariamente por esta pendiente, señaló, estudiando la inclinación casi vertical. Hay algo que no encaja en la teoría del accidente simple. La situación económica obligó a Isabel a tomar decisiones dolorosas. En el recinto de subastas local, mantuvo el rostro impasible mientras veía cómo parte del ganado que su padre había criado con tanto esmero era cargado en camiones con nuevos propietarios. Durante una tormenta particularmente violenta, Duna comenzó a ladrar frenéticamente en la puerta del rancho, empapada por la lluvia, pero negándose a entrar, sus ojos fijos en las montañas que los relámpagos iluminaban intermitentemente. En ese preciso momento, el móvil de Isabel vibró con una llamada del sargento Martínez. Un desprendimiento provocado por las intensas lluvias había revelado la entrada de una antigua mina no registrada cerca del lugar de la desaparición, y en el barro recién expuesto se distinguían claramente huellas humanas recientes. Las huellas recién descubiertas en el barro desencadenaron una inmediata movilización. Al amanecer siguiente, vehículos de la Guardia Civil y una furgoneta con el logotipo de la Universidad de Zaragoza se detenían junto al desprendimiento que había revelado la entrada de la mina. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía húmedo y frío mientras los especialistas descargaban equipos de exploración. Javier Sanz, el jefe del equipo de espeleólogos, un hombre delgado con barba recortada y mirada analítica, examinaba la abertura con una linterna potente. Esta entrada debe haber estado sellada durante décadas, explicó, iluminando las marcas de erosión en la roca. El desprendimiento la ha expuesto completamente. Nadie podría haber sabido que estaba aquí antes. Isabel, que había llegado minutos después tras recibir la llamada del sargento Martínez, se enfrentó a él cuando intentó impedirle participar en la exploración.
No me importa lo peligroso que sea, es mi padre quien está ahí dentro, declaró con firmeza. Voy a entrar con el equipo, o entraré sola después. La determinación en su voz hizo que el sargento cediera, aunque con condiciones estrictas sobre su seguridad. Mientras el equipo se preparaba meticulosamente, Isabel insistió en que Duna debía acompañarlos, algo que inicialmente generó resistencia entre los profesionales. Esa perra conoce el olor de mi padre mejor que cualquier equipo electrónico, argumentó Isabel, y finalmente accedieron, colocándole a Duna un pequeño arnés protector. La descenso inicial fue inquietante. El túnel estrecho y húmedo olía a tierra mojada y minerales antiguos. Los haces de las linternas revelaban estructuras de madera deterioradas que habían sostenido la mina en tiempos pasados, ahora podridas y peligrosamente inestables. Tras avanzar unos 200 metros, Javier se detuvo bruscamente y dirigió su luz hacia la pared rocosa. «Miren esto», murmuró, iluminando marcas talladas metódicamente en la piedra. Isabel se acercó y sintió que su corazón se detenía. Eran fechas, organizadas cronológicamente, la última de apenas 2 semanas atrás. Y al final, una inscripción clara. Fernando Vidal, Rancho Blanco, 1952. «Es la letra de mi padre», susurró Isabel, tocando las marcas con dedos temblorosos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ha estado vivo aquí todo este tiempo». La exploración continuó con renovada urgencia. En una cámara más amplia encontraron evidencias inequívocas de ocupación. Restos de pequeñas hogueras cuidadosamente controladas, huesos de pequeños animales y un lecho rudimentario de hojas secas. Duna, que había permanecido sorprendentemente disciplinada, comenzó a olfatear intensamente el suelo, siguiendo un rastro invisible para los humanos. La perra los guió por pasajes cada vez más estrechos, obligándolos a avanzar en fila india en algunos tramos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un temblor secundario provocó un pequeño derrumbe tras ellos, bloqueando parcialmente el camino de regreso. Uno de los espeleólogos sufrió un corte en el brazo, pero insistió en continuar. En una cámara lateral, hicieron un descubrimiento macabro que dejó a todos en silencio. Los esqueletos de 5 ovejas colocados en una formación perfectamente alineada, como en un ritual. «Esto no es natural», observó el sargento Martínez, fotografiando la escena y comunicándose por radio con el exterior. «Alguien ha dispuesto estos restos deliberadamente». Las teorías inquietantes sobre el estado mental de Fernando o la posible intervención de terceros quedaron momentáneamente olvidadas cuando Duna, que había estado extraordinariamente tranquila durante toda la exploración, comenzó a ladrar con frenesí y corrió hacia una fisura casi imperceptible en la pared rocosa. Con herramientas especializadas, ampliaron lo suficiente la abertura para que una persona pudiera pasar. Javier fue el primero en arrastrarse por el espacio confinado, seguido inmediatamente por Isabel, quien ignoró las advertencias de precaución. Al emerger al otro lado, Isabel contuvo un grito. Se encontraban en una cámara parcialmente iluminada por una grieta natural en el techo, y allí, sobre un lecho improvisado de hojas, yacía Fernando Vidal. Su cuerpo demacrado y su larga barba lo hacían casi irreconocible, pero respiraba. Duna ya estaba junto a él, lamiendo suavemente su rostro curtido. Mientras el equipo médico estabilizaba a Fernando para el difícil rescate a través de los estrechos túneles, él agarró el brazo de Isabel con una fuerza sorprendente para su estado debilitado y susurró algo que heló la sangre en sus venas. «No estaba solo allí abajo, hay alguien más en las cavernas». Las palabras de Fernando sobre no estar solo en las cavernas provocaron un escalofrío colectivo entre los rescatadores, pero la prioridad inmediata era sacarlo con vida de aquel laberinto subterráneo.
La operación de rescate se convirtió en un desafío técnico sin precedentes. El equipo médico tuvo que estabilizar a Fernando en condiciones precarias, mientras los espeleólogos calculaban la mejor ruta de salida. Tendremos que desmontar la camilla en los pasajes más estrechos, explicó Javier, evaluando el equipo de rescate. Será lento y complicado, pero es la única forma. El trayecto de regreso fue una prueba de resistencia y ingenio. En los tramos más angostos, transportaban a Fernando prácticamente a pulso, desmontando y volviendo a montar la camilla especializada en cada sección. Un temblor secundario provocó momentos de pánico cuando pequeños fragmentos de roca comenzaron a desprenderse del techo, obligándolos a buscar una ruta alternativa mientras el oxígeno suplementario de Fernando disminuía peligrosamente. Tras 6 horas de esfuerzo agotador, el equipo emergió finalmente a la superficie. Una multitud formada por rescatadores, periodistas y vecinos de los pueblos cercanos rompió en aplausos espontáneos mientras trasladaban a Fernando, apenas reconocible bajo las mantas térmicas, hacia la ambulancia que esperaba con las puertas abiertas. En el Hospital Comarcal de Teruel, los médicos corrían junto a la camilla por los pasillos blancos, gritando órdenes mientras Fernando era conducido hacia la sala de urgencias. Isabel intentó seguirlos, pero una enfermera de rostro amable la detuvo con firmeza. «Tienen que estabilizarlo primero», le explicó. «Le avisaremos en cuanto sepamos algo». El doctor Emilio Serrano, jefe de medicina interna, se reunió con la familia en la sala de espera 3 horas después. Su expresión grave contrastaba con el tono cautelosamente optimista de sus palabras. «Es sorprendente que haya sobrevivido en esas condiciones», explicó, consultando el expediente médico preliminar. «Presenta desnutrición severa, deshidratación moderada, fracturas mal consolidadas en la pierna derecha y el brazo izquierdo, y múltiples infecciones cutáneas. Los próximos días serán críticos, pero sus constantes vitales son estables considerando las circunstancias». En la unidad de cuidados intensivos, Fernando parecía perdido entre tubos, cables y monitores. Su cuerpo emaciado apenas abultaba bajo las sábanas hospitalarias. Solo sus ojos azules, cuando se abrían brevemente, recordaban al hombre fuerte que había sido. Isabel estableció una guardia permanente junto a la cama de su padre. Durante las largas noches de hospital, le susurraba noticias del rancho, anécdotas de Miguel y Carmen, cualquier cosa que pudiera servir como ancla para traerlo de vuelta a la realidad. Al tercer día, Fernando despertó sobresaltado, sus ojos recorriendo frenéticamente la habitación hasta encontrar a Isabel. Por un momento pareció relajarse, pero luego intentó arrancarse los tubos mientras murmuraba: «Tengo que volver. Ellos siguen allí». El equipo médico tuvo que sedarlo levemente para evitar que se hiciera daño. En una reunión posterior, el psiquiatra del hospital explicó a la familia que tales reacciones eran esperables. Es común que las víctimas de aislamiento prolongado desarrollen alucinaciones como mecanismo de supervivencia psicológica, aclaró. Su mente creó compañía para no sucumbir a la soledad absoluta. Mientras tanto, la noticia del milagro de Albarracín se extendía como fuego. Periodistas de todo el país se agolpaban en la entrada del hospital, obligando a Miguel a convertirse en portavoz improvisado de la familia, pidiendo respeto, mientras los titulares sensacionalistas proliferaban. El Robinson de Teruel y el milagre de Albarracín encabezaban los periódicos nacionales. En un momento de lucidez, Fernando describió al sargento Martínez cómo había sobrevivido. «Encontré agua en una filtración, cazaba murciélagos y roedores con trampas que fabriqué, y hablaba con Carmela todos los días para no enloquecer. Una noche, Isabel descubrió a su padre intentando escribir algo en un papel con manos temblorosas. Al acercarse, vio que estaba dibujando lo que parecía ser un mapa detallado
del sistema de cavernas. En la calada de la noche, mientras Isabel finalmente dormitaba en la silla junto a la cama de su padre, Fernando despertó sobresaltado, miró directamente hacia la cámara de seguridad en la esquina de la habitación y articuló claramente: «Vinieron del túnel norte y volverán a buscar lo que dejaron atrás». Las palabras de Fernando, captadas por la cámara de seguridad, desataron una inmediata investigación. A la mañana siguiente, el sargento Martínez y un técnico del hospital revisaban meticulosamente la grabación, aumentando el volumen para captar cada sílaba pronunciada por el anciano. «No parece estar delirando en ese momento», comentó el sargento, observando la claridad en los ojos de Fernando. «Sus palabras son demasiado específicas para ser simples alucinaciones». Mientras tanto, en una sala de reuniones del hospital, el equipo médico discutía el caso con la familia. El psiquiatra, Dr. Navarro, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, explicaba su diagnóstico. «Lo que Fernando experimenta es lo que informalmente llamamos síndrome de la caverna. El aislamiento extremo, la oscuridad continua y la lucha por la supervivencia pueden generar alucinaciones tan vívidas que para el paciente son absolutamente reales». Isabel escuchaba con expresión escéptica. Ver a su padre durante la sesión de fisioterapia esa tarde solo aumentó sus dudas sobre el diagnóstico psiquiátrico. A pesar de su evidente debilidad física, Fernando describía con precisión técnica cómo había construido trampas para pequeños animales utilizando ramas y su propio cinturón. Esa misma tarde, impulsada por una intuición, Isabel visitó la biblioteca municipal de Teruel. Entre archivos polvorientos, descubrió artículos periodísticos de los años 30 que mencionaban las minas abandonadas y su utilización durante la guerra civil como refugios, y más inquietante aún, como lugares de ejecución. El sargento Martínez seguía un camino similar. En una pequeña casa a las afueras de Albarracín, entrevistaba a Tomás Segura, un hombre de 95 años que había trabajado en las minas antes de su cierre. «Aquellas cavernas guardan muchos secretos y muchos cuerpos», murmuró el anciano, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. «Durante la guerra, ambos bandos las usaron. Después, hubo quienes continuaron utilizándolas para otros propósitos». La investigación dio un giro cuando Fernando tuvo un episodio durante la visita de sus nietos. Repentinamente, agarró el brazo de Miguel con sorprendente fuerza. «Movían las ovejas cuando yo dormía», susurró con urgencia. «Reorganizaban mi campamento. Nunca los vi, pero sabía que estaban allí». Esta declaración coincidió con el informe preliminar de una nueva expedición a las cavernas. Un equipo especializado, equipado con cámaras avanzadas y sensores, había explorado el mencionado Túnel Norte, descubriendo pasajes que no figuraban en los mapas preliminares. Buscando más respuestas, Isabel visitó a su tío abuelo Joaquín Vidal, hermano de su abuelo, en una residencia de ancianos en Albarracín. Le mostró el dibujo que Fernando había hecho en el hospital. «Este mapa», murmuró Joaquín con ojos entrecerrados, «muestra túneles que solo los locales conocíamos, utilizados para contrabando después de la guerra. Tu padre debió escuchar historias de niño. En el instituto de Teruel, Miguel enfrentaba los cuchicheos de sus compañeros. Cuando un chico insinuó que su abuelo había enloquecido allá abajo, Miguel explotó. No sabes nada sobre supervivencia o coraje. Mi abuelo sobrevivió 8 meses, donde cualquiera de vosotros habría muerto en horas». El doctor Serrano revisaba con Isabel los progresos físicos de Fernando, mostrándole radiografías y análisis sanguíneos. «Su cuerpo se está recuperando notablemente bien», explicó. «Es su mente la que me preocupa, estos episodios donde parece revivir momentos de su cautiverio». Durante una sesión con el psiquiatra, Fernando describió con escalofriante detalle uno de estos episodios. «Una noche oí movimientos. Encendí uno de mis últimos fósforos y vi que las ovejas
Sus esqueletos estaban en posición diferente. Yo las había colocado en círculo, pero alguien las había alineado mientras dormía. La confirmación llegó cuando el equipo de exploración descubrió una cámara en el túnel norte con evidencias inquietantes, restos de comida reciente, diferente a lo que Fernando habría consumido, y huellas de botas que no coincidían con su calzado. Mientras Isabel discutía estos hallazgos con Carmen en su habitación, rodeadas de recortes periodísticos sobre el caso, la adolescente expresó su convicción. Creo al abuelo. Él nunca inventaría algo así, ni siquiera después de todo lo que ha pasado. Fernando, en un momento de claridad clínica, dibujó para el sargento Martínez un mapa detallado de las cavernas, incluyendo pasajes que el equipo de exploración aún no había descubierto. El sargento estaba recibiendo por radio la confirmación de una salida alternativa de las cavernas, camuflada por vegetación densa, cuando su teléfono sonó con una llamada urgente de la comisaría. 3 hombres habían sido detenidos intentando cruzar la frontera con Portugal, y uno de ellos llevaba un mapa detallado del Rancho Blanco con la ubicación exacta de la entrada de la caverna recién descubierta. La detención de los 3 hombres en la frontera portuguesa arrojó una luz inesperada sobre el misterio de las cavernas. En la sala de interrogatorios de la Guardia Civil, el sargento Martínez extendió meticulosamente fotografías del sistema subterráneo frente a Raúl Méndez, un hombre de aspecto curtido con cicatrices en los nudillos. «Explíqueme cómo su mapa es tan preciso», exigió el sargento, señalando las coincidencias entre el documento incautado y los hallazgos recientes. Raúl mantuvo la mirada firme mientras respondía. «Usamos esos túneles desde hace años para transportar mercancías. Cuando encontramos señales de alguien viviendo allí, comenzamos a evitar esa zona. Nunca vimos al viejo. Las declaraciones de los detenidos revelaron una red de contrabando que aprovechaba túneles olvidados para conectar propiedades de la región, evitando controles fronterizos. Esta explicación, aunque plausible, no satisfacía completamente al sargento, quien continuó investigando conexiones más siniestras. Mientras tanto, Fernando recibía el alta hospitalaria tras 3 semanas de recuperación intensiva. La escena en el hospital fue emotiva. Abandonando la silla de ruedas, dio varios pasos vacilantes con un andador hacia la salida, donde toda la familia lo esperaba, con una mezcla de alegría y aprensión. Durante el trayecto al Rancho Blanco, Fernando permaneció silencioso en el asiento delantero de la camioneta de Isabel. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro enflaquecido al divisar los contornos familiares de la propiedad que había dado por perdida. El reencuentro con Duna fue el momento más conmovedor del día. La perra, que había permanecido inusualmente quieta desde el rescate, estalló en una explosión de energía al ver a su amo, corriendo en círculos excitados antes de aproximarse con delicadeza, como comprendiendo instintivamente la fragilidad de Fernando. La readaptación resultó más difícil de lo anticipado. Aquella primera noche, Fernando se detuvo en el umbral de su dormitorio, aparentemente desorientado en el espacio familiar, tocando objetos personales como para confirmar su existencia real. Isabel despertó sobresaltada pasada la medianoche al escuchar gritos desgarradores. Encontró a su padre sentado en la cama, ojos desorbitados de terror. «Las paredes se están cerrando. No puedo respirar», jadeaba, aferrándose a las sábanas. Durante el amanecer siguiente, envuelto en mantas a pesar del cálido sol primaveral, Fernando explicaba a Miguel su extraña sensación. «Mi cuerpo ha olvidado cómo sentir el sol. En la oscuridad pierdes más que la vista». El sargento Martínez visitó el rancho para actualizar a Isabel sobre la investigación, alejándose de la casa para hablar confidencialmente. «Los contrabandistas han confesado usar los túneles,
pero hay elementos de sus historias que no encajan. Seguiremos investigando. Los episodios de confusión de Fernando continuaban. Durante el almuerzo familiar del domingo, llamó a Isabel por el nombre de su fallecida esposa Carmela, provocando una expresión de dolor en el rostro de Carmen, que intentó disimular rápidamente. La notoriedad del caso atrajo visitantes indeseados. Miguel tuvo que enfrentarse a un grupo de periodistas y curiosos que se apostaban en la entrada del rancho. Mi abuelo no es una atracción turística. Respeten nuestra privacidad, les espetó con firmeza impropia de sus 17 años. Buscando reconectar con su vida anterior, Fernando pasaba horas en el taller del rancho con Duna fielmente a su lado, trabajando lentamente en pequeños proyectos de carpintería que no exigieran demasiada precisión a sus manos todavía temblorosas. La doctora Luisa Vega, psicóloga especializada en trauma, visitaba el rancho 3 veces por semana. Durante las sesiones, utilizaba técnicas de exposición controlada. Cierre los ojos y dígame qué siente cuando piensa en las cavernas, pedía con voz serena, ayudándolo a procesar gradualmente su experiencia. Una noche, incapaz de dormir, Isabel encontró a su padre sentado en la cocina a oscuras, dibujando obsesivamente en un cuaderno. Al acercarse, silenciosamente, descubrió mapas detallados del sistema de cavernas, y más inquietante aún, figuras sombrías esbozadas en los márgenes. El progreso, aunque lento, era constante. Al atardecer, Fernando consiguió permanecer solo en la veranda por primera vez desde su regreso, contemplando con Duna el horizonte montañoso en un pequeño pero significativo paso hacia la recuperación de su independencia. Aquella noche, finalmente solo en su habitación tras insistir en que necesitaba valerse por sí mismo, Fernando abrió un cajón cerrado con llave de su escritorio y extrajo un pequeño objeto metálico que había mantenido oculto desde su regreso. Un extraño medallón con inscripciones que no eran españolas, idéntico al que había visto colgado del cuello de una de las sombras que insistía haber encontrado en las profundidades de la tierra. El medallón brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Fernando lo sostenía entre sus dedos temblorosos, girándolo repetidamente mientras contemplaba las extrañas inscripciones. Toda la noche había estado debatiéndose entre el miedo y la responsabilidad, entre proteger a su familia ocultando lo que sabía o compartir una verdad que podría resultar peligrosa. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Durante el desayuno familiar, cuando Isabel servía café y Miguel discutía los planes para reparar el cercado norte, Fernando colocó súbitamente el medallón en el centro de la mesa, interrumpiendo la conversación. «Necesito contaros algo que he estado ocultando», dijo con voz firme pero baja. Isabel dejó la cafetera y tomó el medallón, examinándolo con perplejidad evidente en su rostro. «¿Por qué no nos mostraste esto antes, papá?», preguntó, pasando el pulgar sobre los extraños símbolos grabados en el metal. Fernando suspiró profundamente antes de responder, porque no estaba seguro si era real o una alucinación, y porque temía lo que pudiera significar. En menos de una hora, el sargento Martínez estaba en el rancho fotografiando meticulosamente el medallón desde todos los ángulos, mientras hablaba por teléfono con un especialista de la universidad. «Necesitamos identificar estas inscripciones cuanto antes», explicaba, su voz reflejando la urgencia del descubrimiento. «Podría ser la clave que estábamos buscando». Esa misma tarde, el profesor Alejandro Campos, especialista en culturas norteafricanas de la Universidad de Zaragoza, analizaba las imágenes en su despacho repleto de libros y artefactos. «Este símbolo es utilizado por grupos tuareg», explicó durante la videoconferencia con el sargento e Isabel. «Es un amuleto de protección para viajes peligrosos, específicamente para cruzar territorios hostiles». Esta revelación conectaba las piezas sueltas, las sombras
que Fernando insistía haber visto, podrían ser inmigrantes ilegales utilizando las cavernas como ruta de paso hacia Europa. Durante las siguientes semanas, Fernando continuó su recuperación física y mental. En la veranda del rancho, enseñaba pacientemente a Miguel cómo utilizar herramientas de carpintería para reparar una vieja silla. «Mis dedos aún no tienen la precisión de antes», comentó, observando su trabajo imperfecto. «Pero la memoria muscular permanece». Las sesiones de fisioterapia se habían convertido en parte de su rutina diaria. Con determinación férrea, se esforzaba en los ejercicios para recuperar la movilidad completa de su rodilla dañada. «No voy a pasar el resto de mi vida dependiendo de un andador», declaró mientras se ejercitaba bajo la supervisión del terapeuta. Carmen, inspirada por la historia de su abuelo, comenzó a grabar sus relatos para un proyecto escolar sobre resiliencia. «¿Cómo mantenías la esperanza cuando todo parecía perdido?», preguntó, sosteniendo una pequeña grabadora frente a su abuelo. Fernando meditó antes de responder. Cada día tallaba una marca en la pared. «Era mi manera de decir, he sobrevivido un día más, puedo sobrevivir otro». Mientras tanto, la investigación sobre la red de inmigración ilegal avanzaba. El sargento Martínez y 2 agentes especializados estudiaban mapas fronterizos en la comisaría. «Si están usando estos túneles como ruta, debemos encontrar todos los puntos de entrada y salida», señaló, marcando ubicaciones potenciales. Las sesiones con la doctora Luisa Vega ayudaban a Fernando a procesar su trauma. Durante una particularmente intensa, le indicó: «Cuando sienta que el pánico comienza, necesita anclarse al presente mediante estos ejercicios de respiración y contacto con objetos familiares». Una tarde, Fernando entró por primera vez al establo desde su regreso. El olor familiar de los animales y el heno desencadenó una oleada de emociones mientras Duna permanecía vigilante a su lado, como comprendiendo la importancia del momento. Isabel encontró a su padre observando las estrellas tarde una noche, su figura recortada contra el cielo nocturno de la sierra. En la caverna, imaginaba el cielo estrellado en detalle. Confesó sin apartar la mirada del firmamento. «Era mi forma de recordar que existía un mundo más allá de aquella oscuridad». El caso de Fernando había captado el interés científico. El doctor Martín Herrera, investigador especializado en supervivencia extrema, visitó el rancho para explicarle cómo su experiencia podría contribuir a desarrollar protocolos que salvarían vidas futuras. Aquella noche, mientras la familia cenaba tranquilamente, celebrando los progresos de Fernando, Duna comenzó a ladrar frenéticamente en el exterior. Isabel se levantó para verificar qué ocurría y al abrir la puerta encontró a una joven mujer exhausta, con ropas rasgadas y un medallón idéntico al de Fernando colgando de su cuello, susurrando en un español entrecortado: «Por favor, ayuda. Los otros siguen atrapados en las cavernas». La joven mujer se desplomó en los brazos de Isabel apenas cruzó el umbral de la puerta. Su cuerpo delgado temblaba incontrolablemente mientras Miguel y Carmen se apresuraban a traer mantas y agua. Fernando, que había permanecido paralizado al ver el medallón idéntico al suyo, finalmente se levantó con dificultad y se acercó a la recién llegada. En la cocina del Rancho Blanco, envuelta en una manta y bebiendo agua a pequeños sorbos, la joven reveló llamarse Amina, una inmigrante marroquí de 23 años. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par al reconocer a Fernando. «El hombre de la caverna», murmuró en un español entrecortado. «Pensábamos que eras un espíritu, un djinn de las historias antiguas». Con la ayuda del profesor Campos, conectado por videollamada, Fernando comenzó a traducir las inscripciones del medallón de Amina, descubriendo que contenían no solo una plegaria de protección, sino también coordenadas de un punto de encuentro en Teruel. «Es un sistema de orientación codificado»,
explicó el profesor. Probablemente parte de una red organizada de tránsito de personas. Amina, ya más calmada, relató cómo un grupo de 12 inmigrantes había sido abandonado por sus traficantes tras un desacuerdo sobre el pago. Perdidos en los túneles, sobrevivieron como pudieron durante semanas, ocasionalmente encontrando signos de la presencia de Fernando, pero evitándolo por miedo. La Guardia Civil organizó rápidamente una reunión de emergencia. En la comisaría, los mapas cubrían las mesas mientras Amina, ahora más recuperada, dibujaba con mano temblorosa la ubicación aproximada donde los otros permanecían escondidos. Están en la sección más profunda, donde el agua filtra de las rocas, indicó. Hay una mujer embarazada entre ellos. Fernando, al enterarse de los detalles de la operación de rescate, se enfrentó a Isabel y al sargento Martínez con determinación sorprendente para su estado convaleciente. «Conozco esos túneles mejor que cualquier mapa», insistió, golpeando suavemente la mesa con el puño. «Necesito ir con el equipo, al menos hasta el punto de entrada». Tras un intenso debate, acordaron que Fernando participaría como consultor desde la base de operaciones. La operación de rescate tomó forma con rapidez, reuniendo equipos médicos, espeleólogos y guardia civil en una coordinación ejemplar. Al amanecer del día siguiente, la base de operaciones bullía de actividad cerca de la entrada principal del sistema de cavernas. Fernando, sentado con auriculares y micrófono, estudiaba un modelo tridimensional digitalizado mientras Duna permanecía alerta a su lado, como si comprendiera la gravedad de la situación. El avance del equipo de rescate por los túneles fue metódico y cauteloso, siguiendo las indicaciones precisas de Fernando sobre pasos peligrosos y atajos seguros. Su conocimiento adquirido durante 8 meses de cautiverio involuntario resultó invaluable. «A 200 metros encontraréis una bifurcación», indicaba por radio. «Tomad el túnel de la izquierda, el otro conduce a una cámara inundada». La tensión alcanzó su punto álgido cuando el equipo encontró los primeros indicios de los inmigrantes. Pertenencias abandonadas en la huida y mensajes escritos en árabe en las paredes húmedas. Un momento dramático se produjo cuando la comunicación con el equipo falló temporalmente. Isabel observó cómo su padre, lejos de entrar en pánico, cerró los ojos y comenzó a visualizar mentalmente el sistema de túneles, dictando instrucciones alternativas apenas se restableció el contacto. El primer contacto con los inmigrantes ocurrió 6 horas después del inicio de la operación. 2 hombres jóvenes, desnutridos y aterrorizados, fueron encontrados escondidos en una cámara lateral, hablando frenéticamente en árabe al ver las luces de los rescatadores. La situación más crítica se presentó al localizar a la mujer embarazada en estado de deshidratación severa. El médico del equipo inició tratamiento de emergencia mientras organizaban su evacuación prioritaria. Fernando experimentó un breve episodio de pánico al escuchar sobre un desmoronamiento menor, reviviendo su propio trauma, pero logró recuperar la compostura rápidamente para continuar asistiendo en el rescate. Cuando el último grupo fue localizado en una zona profunda de la caverna, incluyendo a un niño de 8 años que había sobrevivido escondido en una grieta inaccesible para adultos, la operación se consideró un éxito completo. Mientras el último de los inmigrantes era traído a la superficie, completando el rescate exitoso, Fernando recibió una llamada telefónica inesperada que lo dejó pálido. Del otro lado de la línea, una voz que no escuchaba desde hacía más de 30 años, de un hombre que había desaparecido en las mismas montañas y fue dado por muerto. «Fernando, hermano mío, por fin entiendo por qué lograste sobrevivir en esas cavernas. Está en nuestra sangre». Fernando permaneció inmóvil en el despacho del rancho, con el teléfono aún en la mano, minutos después de finalizar la llamada.
Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas curtidas mientras asimilaba lo imposible. Antonio, su hermano menor, desaparecido hacía 32 años en estas mismas montañas, estaba vivo. Isabel encontró a su padre en este estado de conmoción, su preocupación transformándose en incredulidad cuando Fernando finalmente logró articular: Antonio, mi hermano, está vivo. 2 semanas después, en el aeropuerto de Madrid, Fernando esperaba apoyado en su bastón, pero erguido por voluntad propia. Sus ojos recorrían ansiosamente el flujo de pasajeros que desembarcaban del vuelo procedente de México. A su lado, Isabel apretaba su mano, compartiendo su nerviosismo. La figura de un hombre de 65 años emergió entre la multitud, caminando con pasos inseguros. Los hermanos se detuvieron a pocos metros de distancia, estudiándose mutuamente en silencio, buscando en el rostro ajeno los rastros del pasado compartido antes de fundirse en un abrazo que disolvió 3 décadas de ausencia. Aquella noche, sentados en la veranda del Rancho Blanco, contemplando las mismas montañas que habían marcado sus destinos, Antonio desentrañó el misterio de su desaparición. Cuando me perdí en esas montañas, encontré los mismos túneles, pero seguí hacia el sur y emergí días después, desorientado y sin documentos. Un camionero me llevó hasta Barcelona y de allí conseguí embarcarme como polizón hacia América. Con manos temblorosas, Antonio extrajo de su equipaje un viejo cuaderno de cuero desgastado. Nuestro abuelo me dio esto antes de morir. Contiene todos los secretos de las cavernas que exploró como contrabandista durante la Guerra Civil. Nunca imaginé que estos mapas te salvarían la vida décadas después. 6 meses más tarde, Fernando caminaba por la propiedad con paso firme, apenas apoyándose en un elegante bastón de nogal tallado por él mismo. Supervisaba la instalación de un nuevo sistema de riego, dando instrucciones precisas a los trabajadores con la autoridad recuperada del patriarca del Rancho Blanco. En la feria ganadera de Teruel, Fernando e Isabel negociaban con confianza la compra de nuevas ovejas para recomponer el rebaño, señal inequívoca de la recuperación económica del rancho. Los ganaderos locales saludaban a Fernando con una mezcla de respeto y admiración. El Robinson de Teruel había vuelto a los negocios. Durante una cena familiar especialmente emotiva, Miguel, ahora con una nueva madurez en su mirada, anunció su decisión. He decidido estudiar geología y espeleología en la universidad. Lo que le ocurrió al abuelo cambió completamente mi visión sobre lo que quiero hacer con mi vida. Semanas después, el auditorio del instituto local aplaudía entusiasmado mientras Carmen presentaba su documental El regreso de Fernando Vidal, una obra que narraba la historia de supervivencia de su abuelo con una sensibilidad que sorprendió incluso a los profesores veteranos. Fernando había convertido su traumática experiencia en algo positivo, participando en conferencias en la Universidad de Zaragoza, donde compartía su historia con estudiantes de psicología y medicina de emergencia, contribuyendo a investigaciones sobre supervivencia en condiciones extremas. El reencuentro con Amina y su familia en el centro de acogida para refugiados resultó particularmente conmovedor. La joven marroquí, ahora con un español más fluido, le presentó a su bebé recién nacido, al que había llamado Fernando en su honor. Poco antes de su jubilación, el sargento Martínez visitó el rancho para informar personalmente que la red de tráfico humano que utilizaba las cavernas había sido completamente desmantelada, cerrando definitivamente aquel capítulo oscuro. En un acto simbólico de reconciliación con su pasado, Fernando y Duna visitaron la entrada ahora sellada de la caverna. Allí depositó un pequeño memorial por las ovejas perdidas y por los días que transformaron su vida para siempre. El ciclo se completó un domingo luminoso de primavera. Toda la familia Vidal,
incluyendo a Antonio, que había decidido pasar una temporada en España, se reunió alrededor de la gran mesa del rancho. La luz del sol bañaba la escena mientras Fernando, ahora con una barba blanca bien cuidada, levantaba su copa. A la vida, que encuentra caminos incluso en las más profundas oscuridades. Mientras el sol se ponía sobre el rancho blanco, Fernando observaba desde la veranda las siluetas de las montañas que casi le arrebataron la vida, pero que también le enseñaron su lección más valiosa, que la verdadera oscuridad no está en las profundidades de la tierra, sino en la pérdida de la esperanza, y que mientras haya alguien buscándote, siempre habrá un camino de vuelta a la luz.